El sector de Propatria del municipio Libertador de Caracas fue el escenario de una trágica muerte ocurrida el 26 de abril del año 2024. Una niña de 4 años perdió la vida por la imprudencia de un conductor. Un funcionario policial quien de forma repentina arrancó una patrulla arrollando a la pequeña. La niña siempre estaba con su madre, quien trabajaba cuidando motos en un área clausurada de una estación de gasolina ubicada en esa zona. Pero antes de ahondar en este doloroso caso, los invitamos a descargar nuestra aplicación Televen Stream totalmente gratis, escaneando el código QR que aparece en pantalla. También queremos que interactúen con nosotros a partir de este momento en nuestras redes sociales utilizando la etiqueta Rostros TLC. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. Mayerly Soto es una madre de 4 hijos que reside en un sector de la avenida Morán ubicado en la parroquia El Paraíso aquí en Caracas. Esta mujer acostumbraba a salir todos los días a la calle a buscar el sustento de su familia. Como su hija menor sufría de reflujo y le impedía dejarla en un cuidado diario o que algún familiar se quedara con ella durante las mañanas, se veía obligada a llevársela a su sitio de trabajo. Yo empecé a trabajar ahí en la estación de servicio desde que yo estaba embarazada de la niña. La parte donde yo empecé a trabajar era una parte que no transitaba carro. Era una parte inhabilitada, pues, porque es la parte de la bomba, que es la parte que es de gas. Y esa parte de la parte del gas. No. Tenía ya 4 años aproximadamente trabajando con mi niña ahí. Ahí todo el mundo la vio crecer. Yo cuidaba motos. Bueno, como cualquier madre que busca para darle de comer a sus hijos. Y yo mi niña nunca la quise poner en un cuidado diario porque ella era alérgica a los lácteos. Y yo quería estar pendiente de mi niña, sí. Ella tomaba medicamentos. El día del hecho, en horas del mediodía, la niña estaba sentada sobre unos cartones tirados en el suelo de la estación de servicio. Intentaba ponerse los zapatos cuando repentinamente la patrulla policial que estaba estacionada a pocos metros arrancó de manera abrupta y la arrolló. Yo venía con la niña de la casa y ese día yo le había dicho que le iba a comprar un chocolate. Entonces ella venía contenta, venía riéndose. Llegamos a la bomba de servicio y yo tenía la costumbre de poner unos cartones para las motos, ¿sabes? Yo ponía unos cartones en el piso para ponerles arriba a las motos para que no se calentaran los asientos. En el momento que sale una de las motos, ella me dice, le paga a ella y ella me dice, mami, ¿me vas a comprar chocolate? Yo le dije que sí. Ella me llegó con un zapatito en la mano y el otro lo tenía puesto. Entonces en ese momento yo le digo, sí, mami, yo te voy a comprar chocolate. Y ella viene y me dice, viene y me abraza y me da un beso y me dice, mami, te amo mucho. Yo le digo, yo también, bebé. En el momento que ella se sienta, la patrulla arrancó de repente. La patrulla arrancó de repente. No me dio tiempo de agarrar a mi hija. La mujer quedó en shock. Sin embargo, explicó que la patrulla impactó de frente a la niña y los funcionarios, al percatarse de lo que habían hecho, intentaron darse a la fuga. Cuando vi, ya le estaba pasando la segunda rueda encima a mis niños. En el momento que yo recogí a mi hija, que empecé a pegar gritos, me atropellaron a la niña, yo pensaba en irse a la fuga. Hubieron varias personas que estaban alrededor y pararon la patrulla. Mira, que chocaron una niña. En ese momento ellos se volvieron de nuevo de retroceso. Ahí es donde, cuando ellos abren la puerta, ahí es cuando yo descubro cuántos funcionarios habían adentro en la patrulla. Habían 4 funcionarios, 3 masculinos y una femenina. Yo con mi hija en los brazos llena de sangre, yo llena de sangre ella. El funcionario lo que me dice, señora, disculpe, yo lo que pensé que era un perro. Ay, Dios.
Rita Mendoza es la abuela materna de la niña y explicó el momento cuando se enteró de ese lamentable suceso donde su nieta perdió la vida. En ese momento no estaba con ella. Yo tengo otro nietecito que yo lo había llevado para la escuela. El accidente de la niña pasó como a las 2:45 de mediodía. Yo llegué como eso a las 1:10. ¿Usted estaba en su casa? Lo estaba llevando al otro nietecito a la escuela. Ah. Y de ahí yo fui para allá, porque yo a ella la ayudaba en las tardes. Yo siempre estaba pendiente de la niña ahí. Yo llegué en ese momento, yo no sabía nada. ¿Se encontró con eso? Me encontré con eso. Sin embargo, yo vi, llegando yo ahí, tenía como 10 minutos mi hija de haberse ido con la niña. Porque ella fue la que la recogió. Cuando la abuela llegó al lugar, el ambiente estaba tenso y nadie quiso explicarle lo que había ocurrido con su nieta. Los de la bomba me miraban. Todo el mundo hermético. Porque yo estaba esperando a mi hija, pues. Entonces, yo sí veía y los veía a ellos que me miraban y ninguno se atrevió a decirme nada. Yo sí había visto y encontré el desastre, pues. Todavía no lo habían recogido. Y una amiga de mi hija que tiene un kiosco por ahí, ella fue la que pasó hacia la bomba y fue la que me dijo. Incluso me dijo, la niña murió. Ahí. Ya se puede imaginar. La señora Rita acostumbraba a cuidar a la niña todos los días en las tardes para ayudar a sus padres, quienes trabajaban hasta horas de la noche. El papá, él trabaja en una mueblería en todo el frente. Yo en el centro comercial de Propatria. Entonces yo siempre me iba para allá en las tardes a estar pendiente de la niña porque ella era un poquito tremendita. Pero ella no pasaba avenida. Ella le gustaba jugar ahí, pues uno estaba pendiente. Ella ponía los cartones así, porque mi hija le ponía cartones a las motos, ¿sabes? Por el sol. Y ella agarraba los cartones y se ponía a jugar encima, los ponía así en el piso. Y ella se ponía a saltar. La psicóloga Taibel Núñez explicó qué es lo que se debe hacer en estos casos cuando se pierde un hijo en situaciones trágicas y cómo es el proceso para una madre que vive este tipo de situaciones. El duelo asociado a la pérdida de un hijo está estudiado y ha sido catalogado como el duelo más difícil, uno de los dolores más difíciles de soportar. De hecho, hay autores que hablan de que es el duelo más intenso que puede pasar a una persona en su existencia humana. En unas condiciones como esta, además donde se trata de un niño pequeño, una muerte por accidente, donde la madre además ve morir a la niña prácticamente en sus brazos sin poder hacer nada, es algo sumamente impactante, doloroso y es difícil, por supuesto, de manejar. Los duelos no son cosas que haya que superar. Los duelos son procesos de transformación interna. Hay algo que pierdes permanentemente, como en este caso, y que tienes que aprender a vivir con eso. En la próxima parte seguiremos conociendo más detalles sobre este lamentable suceso y qué ocurrió luego de que la niña fuese trasladada al hospital. Continuamos contando la desgarradora historia de Mayerlin Soto, madre de una niña que fue arrollada por una patrulla policial y que además fue testigo de aquella trágica escena. Tras el accidente, los funcionarios que estaban en la unidad trasladaron a la niña herida de gravedad y a su madre al hospital más cercano. Ahí en el momento que él se baja, que me dice que pensó que era un perro, ahí hubo intercambio de puestos. Ya el que me había matado a la niña estaba en el ecopiloto. Y el que iba en el copiloto estaba en el volador. Entonces, claro, yo recogí a la niña y pues yo pensé que mi hija estaba viva. Nunca me imaginé que mi niña estaba muerta. En el momento que ellos me van llevando para... Iban discutiendo los dos.
No me acuerdo qué era lo que iban discutiendo. Yo lo único que escuché fue que el otro le decía al que me mató a la niña que, mira, si no sabías manejar, ¿para qué agarraste la patrulla? Mayerlin afirma que cuando llevaba en brazos a su hija desde el lugar de la tragedia hasta el hospital, la pequeña estaba fría. Ella sospechaba que había fallecido. Sin embargo, los funcionarios le insistían que se calmara y esperara llegar para que la atendieran. Cuando llegamos que yo le decía a los doctores que me salvaran a la niña, que por favor, que se los pedía. Un camillero cuando me puso a la niña en la camilla, que yo se la puse en la camilla, lo primero que hizo fue que me vio y hizo así. La niña se estaba desangrando por todos lados. Cuando llegamos al hospital, que la doctora me dice, una pediatra, ella me dice, necesito que nos diga qué fue lo que pasó. En el momento que llegamos, ellos le pusieron como un tubito a la niña aquí en la boca. Y hay que reanimarla, era lo que decían, traigan el oxígeno, la bomba, tráiganle el gallo, no sé qué era lo que decían ellos. Y yo les decía, por favor, doctores, no me dejen morir a mi hija. Él entró conmigo, el funcionario. En ese momento, cuando la doctora sale y me dice, necesito que me explique qué fue lo que en realidad pasó. Y él viene y dice, es que íbamos de comisión y la niña cruzó la calle y no nos dio tiempo. No nos dio tiempo de frenar. Cuando el funcionario dijo eso, ella lo desmintió y de inmediato lo confrontó, asegurando que la niña nunca había cruzado la calle. Minutos después, la doctora de guardia le informó a Mayerlin que su hija había llegado al hospital sin signos vitales. A pesar de los esfuerzos por reanimarla, no pudieron salvarla. Me sacaron de ahí. Cuando me dicen, señora, vamos a bajar a la niña, puede entrar a verla, que vamos a bajar a la niña para la morgue. Yo entré ahí, abracé a mi niño, ya él no estaba ahí. Los doctores se quedaron con él adentro en el cuarto de emergencia donde me estaban reanimando a la niña y me sacaron a mí. Y sacaron al papá de la niña de ahí también. Entonces, él vino y me recogió el piso. No sé qué fue lo que me inyectaron. Él me dice que me inyectaron. Cuando yo vuelvo en sí, tenía algo en las venas, no sé qué era lo que yo tenía, empecé a arrancarme. Uno de los funcionarios le llega a ella, a mi pareja, al papá de la niña, y le dice, le puso la mano en el hombro y le dice, chamo, te voy a decir algo. No hundas más el chamo. El chamo está hundido. Es más, con hundirlo no va a devolver la vida de tu hija. Un médico al atender a un paciente que tiene indicios de algún suceso violento debe notificar inmediatamente a las autoridades. Habían como unas oficinas o había unos funcionarios de guardia del 6CPC que estaban en los hospitales precisamente para verificar si alguna persona viene fallecida y que pudo haber sido asesinada o inclusive personas que fueron lesionadas de distintos niveles, donde también se les tomaba la denuncia correspondiente ahí mismo en el hospital o se tomaba nota de quién eran las personas para que luego se abriera una investigación. Mientras Mayerlin se recuperaba, varios médicos entraron a la sala de emergencias donde recibía atención y le ordenaron al funcionario que la trasladara a la sede de tránsito terrestre. Una vez allí, la mantuvieron hasta la madrugada con la intención, según ella, de responsabilizarla por el hecho. Ya tránsito ya sabía la noticia. Cuando yo llego, que yo digo, buenas tardes, yo llegué toda llena de sangre dejando a mi hija en el hospital. Entonces, que vengo a poner una denuncia. ¿Sobre qué? Me miraba el que me atendió. Entonces, no, que ahorita me acaba de matar a mi niña. Entonces me dice, es que tú eres el caso de la niña que la tenías durmiendo en una caja y tú te estabas comiendo un helado. Entonces vine yo y le dije, ¿cómo usted me va a decir eso, señor? Si eso fue mi cara. Y yo nunca tenía a mi hija durmiendo en cartones. Pero eso fue lo que me llegó a mí aquí. Me llamaron de una vez y me dijeron que tú tenías a tu niña durmiendo en una caja y la conseguiste paturrar. En la siguiente parte de nuestro programa, Mayerlin cuenta qué sucedió luego de permanecer varias horas en la sede de tránsito terrestre y su lucha por conseguir que le entregaran el cuerpo de su hijo. Continuamos conociendo la historia de Mayerlin Soto, una madre que perdió a su hija de 4 años luego de ser arrollada por funcionarios policiales.
En la sede de tránsito terrestre, a Mayerlin la acusaron directamente de ser la responsable de la muerte de su hija por dejarla dormir en la calle sobre cartones. Ella refutó esa afirmación que le dieron. El funcionario de tránsito que la atendió le dijo que esa era la información que había recibido y le insistió en que ella debía asumir la responsabilidad de lo sucedido. En ese momento eran como la 1 de la mañana cuando llegué a mi casa. Al día siguiente fui a reclamar. Él me dice, bueno, mala madre, esta hojita que te voy a dar para que tú reclames el cuerpo de tu hija. Y me imagino que debes de tener remordimiento de conciencia. Sí, el día sábado me paré para que me entregaran a la niña. Resulta que el papel que me dio no me servía para entregarme el cuerpo de mi hija. Fui primero para la morgue y me dijeron, no, mamita querida, tienes que traer el informe médico. Cuando me dirijo a estaban los funcionarios ahí. Entonces intenté hablar con el director y no me dieron. Entonces yo dije, es que yo lo único que pido es que, por favor, que me entreguen el informe médico para que me entreguen a mi bebé. Según la madre de la niña, le informaron que debía esperar, así que regresó a la morgue y le explicó al encargado que en el hospital no le querían dar el informe médico y el acta de defunción. Este le indicó que sin este último documento era imposible proceder a la entrega del cadáver. En ese momento notó la presencia de funcionarios en el lugar y decidió retirarse. A esta niña tienen que haberle hecho una autopsia en la medicatura forense y allí se debe haber determinado el tipo de lesiones y todas las circunstancias que recoja el médico en esa autopsia. Mientras vivía la agonía de haber perdido a su hija, Mayerlin atravesó momentos de desesperación y como último recurso decidió acudir a la Fiscalía del Ministerio Público. Ahí fue cuando yo formé una denuncia y dije que yo lo único que quería era que me entregaran a mi hija, que no me la iba a llevar agarrada en las manos como yo la había traído ese día, pero yo me quería llevar a mi niña. Entonces con un papel que me dieron ahí fue como yo pude retirar a la niña en la morgue de Bellomonte. Cuando finalmente Mayerlin llegó a la morgue de Bellomonte a retirar el cuerpo de su hija, nuevamente se encontró con los funcionarios involucrados. Yo los enfrenté y yo les dije a ellos, ¿qué están viendo? Que si vine a buscar a mi hija, sí pude, aunque no me la voy a llevar agarrada de las manos. En el momento que yo saco a mi hija de la morgue de Bellomonte, que yo veo el papel de la autopsia que le hicieron a la niña, yo vi que ahí también habían metido mano. ¿El por qué? Porque decía era que tenía nada más fractura de cráneo. Y yo lo que dije fue, ¿cómo fractura de cráneo y cómo levanté yo a mi hija de ahí? La madre de la niña y su familia costearon absolutamente todos los gastos funerarios sin recibir ninguna ayuda económica. Sin embargo, fuentes policiales indicaron que tenían la disposición de colaborar, pero no pudieron contactar a la familia. Luego fue al Ministerio Público a denunciar el hecho y a hacer presión en la investigación, pero le indicaron que debía esperar algunos días. Yo dije, ¿por qué 15 días? No, tienes que esperar 15 días porque fue un funcionario. Ahí me dijeron, yo no entiendo que fuiste a hacer tú para tránsito. Yo dije, no, porque allá no Magallanes me mandaron para tránsito. No, tú no tenías que ir para tránsito. Tú tenías que ir directamente al 6CPC de la central. De ahí de 6CPC te iban a otorgar unos 6CPC para que fuera para la LOGNA, que es la protección de menor del niño. Aunque en el momento de los hechos hubo varios testigos, ninguno quiso declarar, probablemente por miedo a represalias. Solo las personas que trabajan dentro de la estación de servicio dieron sus impresiones. Vivimos en sociedades muy individualistas, donde la falta de empatía está a la orden del día. Vivimos en sociedades donde alguien pasa un accidente y ves a un herido o una persona que falleció en la calle, en las autopistas, sí, no tiene nada que ver contigo, pero es algo que, wow, alguien ha fallecido allí. Y la gente en vez de buscar ayuda, saca fotos, pone videos, hace selfies. Entonces nos vamos desconectando como sociedad de esa empatía, del dolor con el otro. Quienes conocen a Mayerlin acotaron que efectivamente ella trabajaba en el costado de la estación de gasolina todos los días, que es una buena madre y que eran testigos del amor y los cuidados que ella le daba diariamente a su pequeña. Yo digo que no es justo. Ellos pueden disfrutar sus hijos, ¿sabes?
y yo no puedo disfrutar la mía. Mi niña cumplió el 2 de octubre 5 años. Y a donde tuve que llevarle yo su globito, en vez de llevarla a un parque, no, tuve que llevarle fue flores para el cementerio. Esta noche, la madre de la víctima cuenta que el funcionario responsable fue presentado en tribunales y el cargo que le atribuyeron, según ella, fue por lesión y no por ocasionar la muerte a la niña. Que mi niña no está muerta, que mi niña está lesionada. Que mi niña está lesionada. Eso es lo que ellos dicen, pues. Que la niña no está muerta. Entonces yo en estos días fui para el tribunal y dije que porque a él le habían puesto el cargo, que la niña estaba lesionada, que entonces ¿dónde estaba mi niña? Hemos ido a fiscalía, hemos ido a tribunales, hemos ido, bueno, a donde le dicen a ella y parece que las puertas no las tenemos cerradas, pues. No sé si será... No hemos tenido suerte. Aquí en este caso estamos hablando de que el expediente se abriría por homicidio y luego le quedaría al Ministerio Público, en una hipotética acusación, determinar qué tipo de homicidio se trata. Por las características de la descripción que se hace, por lo menos en la prensa, podrían haber al menos 3 posibilidades, ¿no? La más probable es que se trate de un homicidio culposo. Le pregunté a la fiscal que por qué, o sea, yo le dije lo que no entiendo, ¿por qué? Si en ese arrollamiento la niña falleció, ¿por qué a él no lo detienen por los 45 días que tengo yo entendido que se tienen una persona por su investigación? Y porque él se está presentando en el Palacio de Justicia. Pero si la persona es detenida de forma flagrante, es decir, apenas haya cometido el hecho delictivo, que en este caso podría tratarse de un homicidio culposo, entonces debe ser detenido por las autoridades, presentado ante un tribunal de control, es decir, un tribunal de primera instancia dentro de las 48 horas siguientes, y es ese tribunal quien determinará si esa persona queda detenida o expuesta en libertad con medidas cautelares. A partir del decreto de detención, es decir, de la ratificación de la detención efectuada por la policía por un tribunal, corre un lapso de 45 días para que el Ministerio Público investigue y presente un acto conclusivo. En la siguiente parte de nuestro programa seguiremos abordando este hecho tan lamentable y conociendo más detalles de lo sucedido. Cuando ocurre una muerte violenta, como la descrita esta noche, y los involucrados no son detenidos al momento, eso no significa que posteriormente no puedan ser investigados y aprehendidos. Se abriría una investigación, o de hecho se abrió una investigación por parte del Ministerio Público, y en el transcurso de esa investigación pueden surgir elementos de convicción, es decir, indicios que señalen la culpabilidad de una de estas personas involucradas, y el Ministerio Público puede entonces pedirle una orden de detención a un tribunal de control contra una o varias de estas personas involucradas, y una vez emitida esa orden de detención, entonces la persona puede ser apresada. La mayoría de los casos de homicidio se abren de oficio, es decir, sin necesidad de que los familiares realicen alguna denuncia. En el caso de que no se hubiese abierto una investigación en una situación donde ocurrió un homicidio, entonces las personas que tuvieran conocimiento de esa situación podrían denunciarlo ante el Ministerio Público o ante el 6CPC. Pero entiendo que este no es el caso porque aquí se debe haber abierto con toda seguridad una investigación de oficio. Dentro de esa investigación no hay un lapso para terminarla. El Ministerio Público, vamos a decir, reúne los elementos de convicción, como se denomina teóricamente, coloquialmente se le dicen las pruebas, y entonces con base en ellas puede tomar alguna de estas decisiones. Una acusación contra los involucrados, sea por homicidio culposo o por otra calificación que determine el Ministerio Público, el archivo del caso
o el sobreseimiento, es decir, el cierre del caso por distintas causales que están establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal. En este caso, donde hay funcionarios involucrados, conocimos de forma extraoficial que la unidad criminalística del Ministerio Público se encargó de realizar las investigaciones. Como los 4 funcionarios están activos, se le abrió un proceso disciplinario y permanecen en actividades administrativas. En paralelo, el conductor de la unidad enfrenta un proceso penal y fue cambiado de delegación mientras espera su juicio. Dentro de esa investigación administrativa hay varias medidas. La suspensión del funcionario por un tiempo determinado, la destitución del funcionario también, independientemente de lo que ocurra en el caso penal, y otras medidas administrativas que se puedan tomar. Desconozco si en este caso se tomaron medidas administrativas contra estos funcionarios involucrados en la muerte de esta niña. Desafortunadamente, no es la primera vez que esta familia pierde a un ser querido de forma repentina y violenta. Al hermano de Mayerlin lo asesinaron en medio de un robo. Hace 11 años yo perdí un hijo también de 32 años. A él me lo mandaron por quitarle la moto. Y todavía es, y bueno, era el único varón, pues yo tuve 3, 2 hembras y un varón. Tenía 32 años y yo hablo con ella. Tienes que aprender a vivir con el dolor, como se hace, mami. Claro, porque usted lo vivió. Sí, tienes que adaptarte. Ella me dice, mamá, yo no sé cómo puedo vivir esto, yo no sé tú cómo haces. Me dice ella, pues, ahora es que yo te entiendo. Yo le digo, bueno, a eso, tú tienes que aprender a vivir con ese dolor. Las investigaciones hablan de que el dolor de la pérdida de un hijo está entre uno de los dolores considerados más grandes en la existencia del ser humano. Entonces, sí, no es que los demás no sientan ese dolor, no sientan esa pérdida, pero es como la madre es distinta, ¿no? Estamos naturalmente hechos para cuidar y querer a nuestros hijos. Nosotros como hijos estamos hechos para querer a nuestros padres. Esas pérdidas son muy difíciles de manejar, son dolorosas. Este joven trabajaba en un laboratorio y tenía una moto para movilizarse. En una oportunidad, cuando iba camino a su casa, fue interceptado por varios sujetos armados que lo sometieron para robarle la moto y luego le dispararon. La búsqueda de la justicia es un principio fundamental en cualquier sociedad. Lamentablemente, luego de 11 años, aún sigue esperando que quienes le quitaron la vida a su hijo sean condenados. Por quitarle la moto, ¿y cómo van a saber quién fue? Entonces, la moto, y sin embargo, la moto yo la recuperé. Pero no se supo nada y bueno, hasta aquí todavía no se hizo justicia. Como yo le digo a ella, los años y van pasando los años y uno nunca lo olvida. Bien. Pero bueno, yo sí lo he llevado porque ¿qué más hago? Por ellas dos y ellas tienen hijos. Para esta familia es angustiante ver cómo se han ido realizando las investigaciones del caso donde falleció la niña, sabiendo que aún la persona que causó este daño irreparable sigue en libertad, pese a que espera juicio de forma legal. ¿Qué moral pueden tener ellos? Es lo que digo yo. ¿Qué moral pueden tener ellos para...? Porque si hubiera sido viceversa, que le matan la niña, en vez de haber sido mi nietecita, hubiera sido hija de uno de ellos, yo aseguro que ese estuviera preso. Yo lo que digo es que no sé qué está pasando, todas las puertas que a mí se me abren, yo digo que son ellos mismos los que me las cierran, ¿sabes? En muchas ocasiones el dolor de una pérdida, aunado al hecho de que no se haga justicia y que todo parece quedar impune, hace que el duelo sea aún más abrumador. En muchos casos es difícil. Hay personas que sienten que no tienen, digamos, tranquilidad mientras no logran ese proceso. Hay personas que lo manejan de una manera distinta, hay personas que dicen, bueno, igual estará en su conciencia, algún día pues le tocará portar a alguna entidad más grande y yo lo suelto porque al final eso no va a devolverme a la persona. Pero son elaboraciones de cada persona en el momento en el que está haciendo el duelo, eso es muy individual. Pero sí, suele ser un agravante a toda esta, puede ser algo que intensifique todo este dolor.
Hoy hemos sido testigos del dolor que embarga a esta familia, pero sobre todo del sufrimiento que esta madre lleva consigo desde aquel 26 de abril, cuando su vida cambió para siempre. Al regreso conoceremos la importancia de la asistencia psicológica cuando vivimos situaciones traumáticas y el llamado que hacen los familiares a las autoridades. No hay forma correcta o incorrecta de experimentar el duelo. Cada persona tiene su propio proceso y tiempo. Si este se vuelve insostenible, es necesario buscar ayuda psicológica. Sí, este proceso de duelo, durante este periodo aproximado, 12 meses a 14 meses más o menos, puede ser un poco más, la persona, en vez de parecer dar progresos y avanzar, parece involucionar. Incluso tú dices, wow, esta persona está peor que en el momento en que sucedió la circunstancia. Eso ya son alertas, son esos signos de alarma que podemos ver. Generalmente hay alteraciones de sueño, alteraciones de la rutina, o la persona o duerme demasiado y no hace otra cosa, o no está durmiendo adecuadamente. Yo incluso me hago la dura. Que esa niña, bueno, yo estaba con ella todos los días. Y yo me hago la dura por ella, pues, pero es bastante difícil. Porque ella ahorita, unos días para acá, se ha ido calmando, pero se la pasa así. Ustedes la ven. Y está mal. Ella la mandaron para psicólogo. La ayuda psicológica siempre es beneficiosa porque le va a ayudar a la persona, es un acompañamiento. La ayuda psicológica es un acompañamiento terapéutico que le va a apoyar a la persona a recordar esos recursos internos, a estar consciente de ellos, a recordar que los tienes y a utilizarlos para poder transitar todo esto, a reconocer sus fortalezas, pero también a reconocer la manera en la que está manejando esto, porque a veces puede estar haciéndolo de una manera que es disfuncional y que va a ir hacia generar alteraciones en la salud mental. Al darse cuenta, ser consciente de esos patrones y poder liberar emociones, cogniciones, en este caso, que le permitan hacer ese proceso de transformación. La psicóloga también señaló que los duelos, basados en distintos estudios, tienen un proceso de 12 a 14 meses luego de la pérdida para que una persona pueda reintegrarse nuevamente a sus rutinas. Sin embargo, esos primeros meses suelen ser muy difíciles, donde la persona no ve, además, en algo tan difícil como esto, donde una madre pues no ve como que el dolor vaya a cesar nunca, ¿no? Entonces, ciertamente, cuando las madres te dicen este dolor nunca pasa, realmente es así. Hay que trabajar en esa resignificación emocional, en esa resignificación cognitiva de todo lo sucedido, pero ahí ese dolor está allí y hay que buscar esa transformación. Y la persona debe buscar esos recursos para poder volver a sus actividades en el día a día. El Servicio de Psicología Clínica y de la Salud del Hospital Vargas de Caracas es una de las opciones que existen para quienes necesitan la ayuda de algún especialista de la salud mental. Es un servicio que funciona muy bien, funciona además con previa cita y puede ser de ayuda para muchísimas personas. Este servicio funciona bastante bien. También está la Federación Venezolana de Psicólogos, tiene líneas de atención para apoyar a personas en distintas circunstancias como esta, de acceso gratuito y para personas en todo el país. Psicólogos Sin Fronteras tiene el programa Acompañando el Dolor. No es gratuito, pero sí es a muy bajo costo, a precios solidarios para que las personas puedan tener esta intervención. La abuela de la niña le envía un mensaje al funcionario que los llevó a vivir con el dolor y la ausencia de la pequeña. Primero que todo yo le digo, me dirijo a él personalmente, si él no tiene conciencia.
y que él conocía a la niña. Si él sabe, él mismo sabe lo que hizo, ¿por qué nos ha dado la espalda así? Porque incluso ellos alegaron que ellos habían costeado el velatorio, y es mentira. Mi hija no recibió nada de ellos, porque dicen que ellos costearon el velatorio, cuando ellos saben que no fue así. A pesar del dolor y de no contar con los recursos económicos, estos padres continúan haciendo los trámites necesarios para que el crimen de su hija no quede impune y los responsables paguen por el daño tal y como lo establece la ley. Ahorita me otorgó un abogado, porque de verdad yo soy humilde, señor. Yo soy humilde, yo trabajaba, era para darle de comer a mis hijos, ¿sabes? Si yo hubiera sabido que ese trabajo le arriesgaba la vida a uno de mis hijos, mira, yo se lo digo, que yo no hubiera trabajado de eso. Yo lo que pido es que, mira, que esto no quede así. Ya mi niña va para 6 meses. No es justo que el día del cumpleaños de mi hija, en vez de llevármela para un parque, fue en el cementerio. Es un proceso muy doloroso, claramente, perder a un hijo o una hija, y sobre todo en circunstancias como esta de este caso. Los familiares, lo que les queda es tratar de que se haga justicia, tratar de estar pendiente e impulsando el proceso penal en el Ministerio Público o la investigación que se haya abierto, y procurando que las instituciones de justicia del país, vamos a decir, tomen medidas contra los posibles responsables. Muchas veces la actuación de los familiares es determinante para impulsar esa acción que debe tomar el Ministerio Público o un juez en este caso. La pérdida de un hijo es un dolor incalculable, algo sumamente difícil y que quizás los demás apenas podemos alcanzar a imaginar. Sin embargo, es bien importante saber que si sentimos que este dolor nos sobrepasa, que si sentimos que no sabemos cómo salir de ello, buscar apoyo profesional. Y así, con este mensaje, finalizamos el programa por esta noche. No queremos despedirnos sin antes agradecer su fiel sintonía cada martes. Les recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta de Instagram, @rostrosdlc. También tenemos a su disposición el correo electrónico rostrosdelcrimen@gmail.com para que nos hagan llegar casos o comentarios y así poder compartirlos con nuestros televidentes. Mi cuenta en Instagram y en TikTok, @soydavisramírez. Para interactuar conmigo les comparto mis redes sociales, @omarrostrosdlc en Instagram. La cita es el próximo martes, cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso, Valeria Áñez.